Hola a todos. Vamos a resolver un ejercicio de balance de masa con una sola unidad de proceso. El objetivo es revisar todos los pasos para la solución de los balances de masa con cierto detalle. El ejercicio es el siguiente. Las fresas contienen 18% de sólidos y 82% de agua. Para preparar mermelada de fresa, se mezclan las fresas trituradas con azúcar en una relación 60:40. Y la mezcla se calienta para evaporar agua hasta que el residuo contenga una tercera parte de agua en masa. ¿Cuántos gramos de fresa se necesitan para producir 1 kilogramo de mermelada? El primer paso es leer y entender el enunciado del problema. Deberemos seguramente leer varias veces el enunciado hasta entenderlo de la mejor manera posible. En este ejercicio, entonces, vemos que el objetivo final es producir 1 kilogramo de mermelada. Ahora, ¿cómo se va a preparar esa mermelada? Pues simplemente se parte de fresas que tienen 18% de sólidos y 82% de agua, y esas fresas trituradas se mezclan con azúcar en una relación 60:40. Quiere decir, por cada 60 gramos de fresas se utilizan 40 gramos de azúcar. Y una vez preparada esa mezcla, se somete a evaporación por medio de calentamiento. En ese proceso, entonces, lo que sucede es que esa mezcla va a perder agua, por lo tanto se va a concentrar más en sólidos y azúcar, y esa es la mermelada, que aquí se llama residuo. Ese residuo o mermelada debe contener una tercera parte de agua en masa, el 33.33%, la tercera parte de masa de esa mermelada debe ser agua. Y preguntan que cuántos gramos de fresas se necesitan para producir 1 kilogramo de mermelada. Entendiendo un poco más el ejercicio, entonces encontramos que nos dan la composición de las fresas, 18% de sólidos y 82% de agua. Y nos dan dos especificaciones. Una primera especificación es la relación entre la masa de las fresas y la masa de azúcar. Esa relación 60:40. Allí no nos están dando cantidades, por ejemplo, cantidad de fresas o cantidad de azúcar, sino una relación entre las dos, en qué proporción se suministran al evaporador. Entre otras cosas, el evaporador es la única operación que sucede, es decir, la única unidad de proceso en este ejercicio. La otra especificación dice que el residuo debe contener una tercera parte de agua en masa, es decir, que el 33.33% de la mermelada ha de ser agua. Esa es otra especificación que seguramente nos va a servir para calcular composiciones posteriormente. Muy bien. Luego de leer y entender el enunciado del problema, pues debemos pasar al segundo paso, que es dibujar y etiquetar el diagrama de flujo del proceso. Lógicamente, este dibujo se hace con base en la interpretación que hemos hecho del enunciado del problema.
Y dentro de esa interpretación, recuerden que hablamos que no había sino una unidad de proceso y que esa unidad de proceso, en este caso, es una evaporación. Muy bien. O podemos colocar aquí en lugar de evaporación la palabra evaporador. Ese evaporador, que es el aparato donde se realiza la evaporación, ese evaporador recibe, según el enunciado del ejercicio, dos corrientes. Una primera corriente son las fresas. Para etiquetar el diagrama, pues utilizamos la información que el enunciado nos da sobre la composición de las fresas. Dice que las fresas contienen 18% de sólidos y 82% de agua. Allí está la primera corriente. La segunda corriente es el azúcar, porque el ejercicio dice, para preparar mermelada de fresa, se mezclan las fresas trituradas con azúcar. Entonces aquí tendremos una segunda corriente, que es el azúcar. Se mezclan y esa mezcla se calienta para evaporar agua. Por lo tanto, uno de los productos del evaporador es agua. Hasta que el residuo contenga una tercera parte de agua en más. Quiere decir que la otra corriente es el residuo, que en este caso es nuestra mermelada, o la mermelada, nuestra mermelada, no, la mermelada que se está produciendo en el proceso. Pero hay una información ahí, hasta que el residuo contenga una tercera parte del agua en más. Quiere decir que acá, en esta corriente, el 33,33% debe ser agua. Y por lo tanto, el 66,67% estará formado por sólidos y azúcar. Entonces aquí podemos escribir, antes de que se nos olvide, que el 66,66% corresponde a azúcar y agua. Y finalmente vamos a colocarle números a estas corrientes. Digamos que la corriente de fresas es la corriente número 1, la corriente de azúcar es la corriente número 2, la mermelada, la corriente número 3, y el agua evaporada, la corriente número 4. Tenemos una especificación aquí planteada, que es esta que dice que la mermelada tiene un 33,33% de masa en agua. Pero la otra especificación que nos da el ejercicio dice que se mezclan las fresas trituradas con azúcar en una relación 60-40. Las fresas al azúcar están en relación 60-40, es decir, las fresas, la masa de la solución 1, al azúcar, la masa de la solución 2, están en una relación 60-40. Allí está representado en ese dibujo todo el enunciado del ejercicio. Lógicamente, ese diagrama nos va a servir en los balances de masa, como mínimo en el planteamiento de las ecuaciones de balance de masa. Ese es el segundo paso. El tercer paso consiste en convertir todos los datos al mismo sistema de unidades másicas o molares. Bueno, los datos están todos en porcentaje másico. Por lo tanto, pues están en el mismo sistema de unidades más.
también nos informan por ahí que se necesita producir o que se va a producir 1 kilogramo de mermelada. Entonces, también está en unidades másicas y en ese caso perteneciente al Sistema Internacional de Unidades, kilogramo. Pero por ahora podemos decir que dentro de este tercer paso, que todos los datos dados están en unidades máximas. Están en unidades másicas. Aclaremos un poco por qué. Los porcentajes son másicos. Y la relación que tenemos es una relación masa a masa. Entonces, todos los datos están en unidades másicas. Dentro de este tercer paso, no es necesario hacer algo más. El cuarto paso, seleccionar una base de cálculo. Pues el enunciado dice que debemos calcular los gramos de fresa que se necesitan para producir 1 kilogramo de mermelada. Esa es una cantidad que nos están informando. Se va a producir 1 kilogramo de mermelada. Por lo tanto, esa puede ser la base de cálculo. Una base de cálculo, en este caso directa, porque está relacionada con la respuesta que nos están pidiendo. Entonces, nuestra base de cálculo será 1 kilogramo de mermelada. Eso quiere decir que la corriente 3, M3, es igual a 1 kilogramo. Entonces, simplemente decimos que la base de cálculo, en nuestro caso, la base de cálculo es la siguiente. M3 igual a 1 kilogramo, porque 3 es la corriente de mermelada. 3 es la corriente de mermelada, como se puede observar en el diagrama, y pues su masa es 1 kilogramo. Entonces, está resuelto ese cuarto paso, seleccionar una base de cálculo. Quinto paso, verificar que el número de grados de libertad sea 0. Muy bien. Los grados de libertad están dados por la siguiente ecuación. Ecuaciones independientes menos número de incógnitas. Las ecuaciones independientes están formadas por los balances de masa y las especificaciones. Entonces, vamos a calcular cuántas ecuaciones independientes podemos usar en este caso. Las ecuaciones independientes son el número de balances de masa, el número de balances de masa independientes que se pueden plantear siempre son iguales al número de componentes. Y en este caso tenemos 3 componentes, que son sólidos, agua y azúcar. Tenemos 3 componentes. Como tenemos 3 componentes, entonces tenemos 3 balances de masa independientes. Más especificaciones. Y tenemos 2 especificaciones, como hemos dicho ahora, cuando hacíamos el análisis del enunciado. Una especificación es la relación entre las masas de fresas y la masa de azúcar
Y otra especificación es que el residuo debe contener una tercera parte de agua en masa. Entonces tenemos dos especificaciones. En total, entonces, tenemos 5 ecuaciones independientes. 5 ecuaciones independientes. Incógnitas. Vamos a contar el número de incógnitas. Masa 1 es una incógnita. No sabemos cuál es el valor de masa 1. Es más, esa es la respuesta expresada en gramos. ¿Cuántos gramos de fresa se necesitan para producir 1 kilogramo de mermelada? Entonces, masa 1 es una incógnita. Masa 2 es otra incógnita. Masa 4 es otra incógnita. Hasta ahí llevamos 3 incógnitas de cantidades. Ahora, en composiciones tenemos 2 incógnitas. La composición del azúcar no la sabemos, ni la composición del agua en la mermelada. No la sabemos. Ya esta especificación nos ayudó en mucho. Ya esta especificación del 33% de agua nos ayudó en que la suma de esas dos incógnitas debe ser 66.67%. Pero realmente no conocemos ni la del azúcar ni la del agua. Entonces ahí tenemos dos incógnitas. 5 incógnitas. Podría usar la explicación. Se tienen 2 incógnitas no más de composición, porque hay una especificación que de la suma es igual a 1 o que la sumatoria de los porcentajes máximos es igual a 100. De hecho, esa especificación la estamos usando acá, cuando decimos que 33.33% más 66.67% es igual a 100. Entonces, esa especificación está usada. Se está usando esa especificación. Es otra especificación, pero es una especificación que tenemos, no dada por el ejercicio. No dada por el ejercicio. Entonces, con las dos especificaciones dadas por el ejercicio, podemos resolver 5 incógnitas. Incluso antes de utilizar este 33.33%. Entonces, el número de incógnitas es 5 incógnitas. Y lo mejor es decir, esas 5 incógnitas son las siguientes. Lo mejor, para que quede más claro este punto, las incógnitas son M1, M2, M4. Fracción másica del agua antes de usar la relación, antes de usar esta especificación mejor de que el residuo contiene una tercera parte de agua en mar, pues ese 33% no se debe utilizar. Entonces, esa es una incógnita. Y la del azúcar. Pero la del agua ya no sería incógnita porque tenemos una especificación interna nuestra que la podemos usar para decir que la suma de estos porcentajes es igual a 100. Esa es la mejor forma de entender este ejercicio. Entonces, los grados de libertad son iguales a ecuaciones independientes, 5, menos incógnitas, 5, y esto nos da 0. Es decir, el ejercicio se puede resolver. Luego, el sexto paso es plantear y resolver las ecuaciones independientes de balances de masa y de especificación. Vamos a plantear esas ecuaciones y vamos a resolverlas. Entonces, lo primero es plantear
los balances de masa de los componentes. El balance parcial de masa para el azúcar, en este caso, será igual a, observemos, el azúcar está en las corrientes 2 y 3, y el azúcar es toda la corriente 2, pero una parte de la corriente 3. No sabemos exactamente en términos de porcentaje o de fracción a cuánto corresponde esa parte, pero sí sabemos que toda la masa 2 es azúcar. La masa 2 tampoco conocemos su valor, pero decimos que el balance parcial de masa para el azúcar es que el azúcar que entra, M2, es igual al azúcar que sale, M3, por la fracción másica del azúcar en 3. Ese es el balance parcial de masa para el azúcar. Balance parcial de masa para sólidos. Los sólidos, miremos el diagrama, los sólidos están en la corriente 1 y son el 18% de esa corriente 1. Y están en la corriente 3. Aquí es que en lugar de agua, que hay cometí un error, aquí en lugar de agua son sólidos, ¿no? En lugar de agua son sólidos. El azúcar y los sólidos en el 66%. Tampoco conocemos la composición de los sólidos en esa corriente. Y entonces, pero sí podemos plantear el balance de masa. Entonces, los sólidos que entran son el 18% de las fresas, o sea, el 18% de la corriente 1. 0,18 por M1. M1 no conocemos el valor. Igual a M3 por la fracción másica de los sólidos en 3. Ese es el balance parcial de masa para sólidos. El otro componente es agua. Balance parcial de masa para el agua, en este caso, es igual a, miremos, el agua es el 82% de las fresas, es decir, el 82% de la corriente 1. Y esa agua sale una parte como toda la corriente M4 y como el 33.33% de la corriente 3. Entonces, lo que entra es el 82% de M1. Eso es lo que entra de agua. El 82% de M1. Y lo que sale es M4 más el 33.33% de M3. Ahí tenemos el balance de masa para el agua. Las especificaciones. Con la primera especificación, pues podemos establecer esta ecuación. La masa de las fresas es a la masa de azúcar como 60 es a 40. Aquí la tenemos planteada. M1 es a 60 sobre, M1 sobre M2 es igual a 60 sobre 40. M1 sobre M2 es igual a 60 sobre 40. Eso quiere decir que M1 es igual a 1,5 M2. Ahí tenemos otra ecuación que vamos a usar. Y de la otra especificación se obtiene la siguiente información. De la otra especificación se obtiene lo siguiente, y ya lo hemos, parte la hemos usado. Fracción másica de agua en 3
es igual a 0,3333, que ya está usado en el balance parcial de masa para el agua. La fracción másica de sólidos en 3 es igual a X, por ejemplo, una incógnita, no sabemos cuánto vale. Y la fracción másica de azúcar en 3 es igual a 0,667 menos X. Observen en el diagrama. Si decimos que estas dos suman 0,667 como fracción másica, aquí está como porcentaje, pero como fracción sería 0,667. Si decimos que eso suma 0,6667, y si a los sólidos le hemos puesto X, entonces al azúcar sería 0,6667 menos ese X de los sólidos. Eso sería lo del azúcar, y es lo que estamos escribiendo aquí en esta parte. No olvidemos que la base de cálculo nos dice que M3 es igual a 1 kilogramo. Toda esta información que hemos recopilado la vamos a reemplazar en las ecuaciones. Entonces miremos cómo quedan las ecuaciones una vez reemplacemos eso que ya conocemos. La primera ecuación, M2 es igual a M3, conocemos el valor y tenemos una forma de expresar la fracción másica del azúcar en 3. Entonces vamos a hacer esos reemplazos, diciendo entonces lo siguiente. M2 es igual a M3, 1 kilogramo, por la fracción másica del azúcar en 3, que es igual a 0,6667 menos X. M2, como podemos ver aquí, M3, 1 kilogramo, por la fracción másica del azúcar en 3, 0,6667 menos X. Eso es lo que tenemos escrito en esta ecuación. La segunda ecuación dice que 0,82 M1 es igual a M4 más 0,33 M3. Ese es un 0,3333 M3. Esa es una ecuación. Y el balance parcial de masa para el agua es una y para sólidos es otra. Miremos la de sólidos. 0,18 por M1. Pero M1 es igual a 1,5 M2. Entonces quedaría 0,18 por 1,5 M2 igual a M3, que vale 1 kilogramo, por la fracción másica de sólidos en 3, que vale X. Entonces, ese balance parcial de masa para sólidos, que es otra ecuación, nos queda de la siguiente forma. 0,18, que es el porcentaje de sólidos en las fresas, 0,18 por M1, que es 1,5 M2, es igual a M3, 1 kilogramo, por X, que es la fracción másica de sólidos en la corriente 3. Entonces, 0,18 por M1 es 1,5 M2, 0,18 por M1 es igual a M3, que es 1 kilogramo, por X. Está bien. La tercera ecuación dice 0,82 M1, 0,82 por M1, que es 1,5 M2, es igual a M4, no sabemos cuánto vale, no tenemos ninguna otra representación diferente de M4, más 0,3333 M3, que vale 1 kilogramo. Tenemos los tres balances de masa.
Muy bien. Ya hemos usado en esos balances de masa las especificaciones, ¿no? El 1.5M2 es una especificación, el punto 33 y el punto 66-67 vienen de la otra especificación. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Las tres incógnitas son M2, M4 y X. Entonces miren que tenemos un sistema algebraico que podemos resolver. Un sistema algebraico de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces vamos a resolver este sistema algebraico. De la ecuación 2, podemos obtener lo siguiente. Punto 27M2 es igual a 1 kilogramo por X. Y de ahí podemos despejar X diciendo que X es igual a 0.27 M2 sobre 1 kilogramo. Este valor de X en función de M2 lo podemos reemplazar en la segunda, en la ecuación 1. Lo podemos reemplazar en la ecuación 1. Entonces, si reemplazamos X en función de M2, toda la ecuación 1 nos va a quedar en función de M2 únicamente, y de ahí ya podemos encontrar el valor de M2. Entonces, vamos a hacer eso. Lo primero es reemplazando en la ecuación 1. A ver, esta sería la ecuación 1, esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. Entonces, reemplazando en la ecuación 1, obtenemos lo siguiente. M2 es igual a 1 kilogramo por 0.6667 menos 0.27 M2 sobre 1 kilogramo. Resolvemos. M2 es igual a 0.6667 kilogramos. Menos 0.27 M2, porque 1 kilogramo que está fuera del paréntesis se elimina con 1 kilogramo que está en el denominador de 0.27 M2. Entonces la ecuación nos queda de esa forma. El menos 0.27 que está en el lado derecho de la ecuación pasa al otro lado positivo. Y entonces queda que 1.27 M2 es igual a 0.6667 kilogramos. Y haciendo la operación, M2 es igual a 0.6667 kilogramos sobre 1.27. Por lo tanto, E2 es igual a 0.5250 kilogramos. Punto 5250 kilogramos. Ese valor de M2 lo podemos utilizar en la ecuación número 2 para encontrar el valor de X de la siguiente forma. De la ecuación número 2 tenemos que X es igual a 0.27 por M2, pero M2 vale 0.5250 kilogramos sobre 1 kilogramo. De ahí tenemos que el valor de X es igual a 0.1418. 0.1418 es el valor de X.
Y ahora, en la ecuación 3, podemos reemplazar el valor que obtuvimos de M2 para encontrar el valor de M4. En la ecuación número 3, podemos reemplazar el valor que hemos encontrado de M2 para hallar el valor de M4. Y eso sería de la siguiente forma. 0,82 por 1,5 por 0.5250 igual a E4 más 0.3333 kilogramos. Haciendo las respectivas operaciones, encontramos que M4 es igual a aquí tengo una dificultad. Vamos a ver, 0.82 por 1.5 por 0.5250 menos 0.3333. Esto da 0.3125. 0.3125 kilogramos. Ese es el valor de M4. Ahora, una de las especificaciones me dice que M1 sobre M2 igual a 60 sobre 40. O sea, que M1 igual a 1,5 M2. Tenemos acá. M1 es igual a 1,5 por M2. O sea, por 0.5250 kilogramos. Eso quiere decir que M1 es igual a 0.7875 kilogramos. Ya tenemos las tres cantidades. Ya tenemos las tres cantidades. M1, M2 y M4, ¿no? Entonces aquí obtenemos que M1 es igual a 0.7875 kilogramos. Ya tenemos las tres cantidades e incluso ya tenemos la respuesta. La respuesta en el ejercicio sería entonces que se necesitan 787,5 gramos, porque lo que nos están preguntando es cuántos gramos de fresa se necesitan para producir 1 kilogramo de mermelada. Lo que nos están preguntando es el valor de M1 y ya llegamos a la respuesta. La respuesta sería esa: se necesitan 787,5 gramos de fresa. Pero voy a continuar para poder plantear el balance de masa. Lo único que me falta para ello es determinar la composición de la mermelada con base en los datos dados. La composición de la mermelada, entonces, es la siguiente. Aquí dijimos que era el 0, la fracción másica. Acá tenemos que la fracción másica del agua en la mermelada es 0.3333. Entonces, con eso no tenemos problema. Fracción másica del agua en la mermelada, que es la corriente 3, es igual a 0,3333. Tenemos que la fracción másica de sólidos en la corriente 3 es igual a X. Sólidos en la corriente 3 igual a X, pero X es igual a 0,1418, tal como está en los cálculos que hemos hecho, el valor de X. Entonces, la fracción másica de sólidos
en la mermelada es igual a 0,1418. Y la fracción másica de azúcar es 0,6667 menos X. O sea, la fracción másica de azúcar en la corriente 3 es 0,6667 menos X, que es 0,1418. Y esto da 0,5249. Esa es la composición en fracción másica. Ya con esa composición, como todas las incógnitas están resueltas, ya el balance de masa ha terminado, porque todas las incógnitas están resueltas. Y entonces puedo hacer un cuadro resumen del balance de masa. Vamos a hacer el cuadro resumen del balance de masa. Los cuadros resumen de los balances de masa tienen dos columnas. Una columna con las entradas y otra columna con las salidas. En este caso, la unidad que estamos usando de masa es el kilogramo. Entonces, pues vamos a dar los datos, a la información en kilogramos. ¿Qué entra? Entran dos corrientes. Una que es de fresas y otra que es de azúcar. Pero la corriente de fresas tiene dos componentes. Observe acá en el diagrama. Siempre el diagrama es una excelente referencia. Sólidos y agua. La corriente de fresas tiene dos componentes, sólidos y agua. Entonces, aquí tendremos como componentes sólidos y agua. El azúcar, la corriente de azúcar, sí es una corriente de azúcar, solamente azúcar, azúcar puro. Eso es lo que entra. Lo que sale son dos corrientes. Así como entran dos corrientes, en este caso, también salen dos corrientes. Una corriente 4, que es agua, y una corriente 3, que es mermelada. Pero la mermelada tiene los tres componentes. Una corriente llamada agua, que es M4, la corriente 4. Y otra corriente llamada mermelada. Esa mermelada tiene tres componentes, que son sólidos, agua y azúcar. Sólidos, agua y azúcar. Fresas. La corriente fresas, si observamos el diagrama, es M1. Entonces, esa corriente fresas, encontremos el valor de M1, 0,7875 kilogramos. 0,7875 kilogramos. No coloco las unidades porque ya están colocadas en la parte superior de la columna. Esa corriente de fresas tiene un 18% de sólidos, o sea, 0,7875 por 0,18, 0,75, 0,7875 por 0,18. Y eso da 0,14
18 kilogramos. Las unidades ya están en la parte superior. Y un 82% de agua, es decir, 0.7875 por 0.82. Eso da 0.6458. Y el azúcar corresponde a la corriente 2. Por lo tanto, el valor es M2. El valor que nos ha dado en M2, 0.5250 kilogramos. Las unidades están arriba. Eso es lo que entra. Lo que sale es agua, que corresponde a la corriente 4. Lo que sale es agua y corresponde a la corriente 4, que aquí la vemos, 0.3125 kilogramos. Y mermelada, que es el producto deseado, corresponde, según el diagrama de flujo, a la corriente 3. Entonces, ¿qué es nuestra base de cálculo? 1 kilogramo. 1 kilogramo. Ese kilogramo tiene un 33.33% de agua. O sea, que de agua son 0.33 kilogramos. Ya las unidades están arriba, no las coloco acá. 0.33 kilogramos de agua. 0.1418 kilogramos de sólidos y 0.5249 kilogramos de azúcar. Entonces, observe lo siguiente. La suma de sólidos agua debe dar la cantidad de fresa. De 1418, 054, 064, debe dar 07875. Si sumamos esos dos valores, encontramos que da 0.7876, una diferencia pequeña, debido posiblemente a los cálculos y al uso de los decimales. Bueno, la suma de sólidos, agua y azúcar debe dar 1, porque la suma de sólidos, agua y azúcar en la mermelada, pues debe dar la mermelada completa, y efectivamente da 1. Ahora, la suma de fresas más azúcar es el total de entrada. Entonces tenemos un total de entrada de 0.7875 más 0.5250, 1.3125 kilogramos. Ese es el total de entrada. Y tenemos un total de salida, que es la mermelada más el agua. 1 más 0.3125 da 1.3125 kilogramos. Una forma de uno darse cuenta si el balance quedó bien hecho es que la suma de las entradas, el total de entradas, tiene que ser igual a la suma de salida, es decir, al total de salida. En este caso, 1.3125 kilogramos igual a 1.3125 kilogramos. El ejercicio está bien resuelto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.